Tiene que ver la filosofía con el estilo cómic manga, ¿no? Vamos a empezar por lo último, ¿qué es el cómic manga? No sé si saben de qué va esta historia, de origen japonés, yo creo que sí, ¿no? Que esto va sonando, sobre todo la gente más joven sabe perfectamente de qué estoy hablando. Bueno, pues según nos cuentan, y de eso va la conferencia que se va a impartir mañana viernes a partir de las 8:30 en el Centro Idealia, hay más cosas en común de las que nos podemos imaginar. Les presento a las dos personas que van a impartir dicha conferencia. Jóvenes, imagino que también aficionados a este tipo de cómic y que saben un poquito más con servidor de qué va la historia. Filipa Lameira, bienvenida, sí, buenas muchas tardes. Gracias. ¿Es usted portuguesa? Sí. Es un país precioso. Gracias. No lo conozco en su totalidad, pero de lo que he visto, fantástico. Pues entonces ya sabemos las vacaciones. Maravilloso. ¿Qué parte de Portugal? Oporto. Oporto. Bueno, chulísimo. Sí, es muy bonito. Sí, sí que es cierto. ¿Llevas tiempo ya por aquí con nosotros? 5 años. 5 años. ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, sí. No, me encanta. Sí. Sí. Con ganas de quedarte, pero no, tira mucho Porto, ¿no? ¿O no? Me identifico mucho con Almería. Sí. Además, me gusta muchísimo. Bueno, pues nada, bienvenida. Muchas gracias. Daniel Iglesias, ¿qué tal, hombre? ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Tú sí que nos has visitado de vez en cuando, alguna cosita nos cuentas, pero Filipa es su primera visita. Sí que es cierto que hay más nexo de unión entre el cómic manga y la filosofía de lo que uno puede pensar, Filipa. Sí. Sí. ¿Desde qué punto de vista? A ver, bueno, tú eres el especialista en el manga, propiamente, pero en el fondo la filosofía, ¿vale? La podemos buscar en lo que sea, porque lo que expresa, lo que ya se ha hablado antes también del curso, ¿no? Que es ese preguntarse, nuevamente, las preguntas que siempre hacemos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? Y eso lo podemos ver muchas veces en películas, en libros, y en este caso hay no todo el manga, o sea, no todas las series que han surgido, y ni el cómic que han surgido, todo tiene filosofía. Sí. Pero sí hay algunos que sí han surgido, que sus creadores han intentado intentar expresar algo, esa inquietud humana, ese buscar algo más superior. Entonces por eso sí se expresa. ¿Hay mensajes, Daniel? Muchos mensajes. Muchos mensajes. De hecho, en lo que te decía Filipa, Joaquín, es que como el manga es un movimiento que nace originalmente en Oriente, bebe un poco de todas esas tradiciones de China, de Japón, de India, de Tíbet e incorpora toda una serie de ideas que son propias de esa filosofía. Está presente en la cultura oriental, ¿no? Exactamente. Karma, reencarnación, el destino, todas estas ideas. Para ellos es algo natural, para nosotros es algo que se está de alguna forma imponiendo, acercándonos, ¿no? Sí, cada vez más. Que bienvenido sea. Sí. Exacto. De pararse a reflexionar un poco, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Claro, ¿Sí? ya cada vez más yo creo que se hace natural, ¿no? Pero desde hace unos años para acá, efectivamente. Leo por aquí, me lo he encontrado esto, no sé si conocéis hay una obra de Nietzsche muy conocida, así habló Zaratustra. Así habló Zaratustra. Un cómic inspirado en la obra de Friedrich Nietzsche, que se ha publicado recientemente en España y que tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Sí. El tema del manga. Es una editorial que ha hecho filosofía. Varios clásicos. Herder Editorial se llama. Exactamente, ha hecho varios clásicos en versión cómic, que es muy interesante. Por ejemplo, el famoso arte de la guerra de Sun Tzu también está en esa colección. O El Capital de Karl Marx. Exactamente. También, curioso esto, ¿no? Llevarlo al tema del sí. cómic manga. Oye, tanto éxito tiene esto no voy a decir entre los jóvenes, yo creo que entre el público en general, ¿no? Lo del cómic me refiero, Daniel, ¿no? Yo creo que ¿Por tiene qué? ¿Tú estás enganchado a esto o qué? éxito. ¿Sí? Yo he estado muy enganchado y me sigue gustando. ¿Te has llegado a caracterizar de algún personaje? No, nunca. Daniel? Nunca. ¿No? No he llegado a tener esa dicotomía de identidad entre yo y un personaje, ¿no? Pero sí que me ha gustado mucho justamente por eso, por el trasfondo que tiene. Y fue un éxito desde su nacimiento. Desde que nace en Japón se extiende rápidamente por Occidente y claro, llega a los Estados Unidos y los Estados Unidos se convierten en el mayor productor de manga, ¿no? ¿Hay alguna imagen? ¿Vais a utilizar mañana algo por acercar un poco a la gente en casa? Claro. Sí. Porque seguramente que le suena esto del cómic, del manga. Oye, esto me suena, pero no. Mira, ahí estamos viendo. Ese es el cartel de la charla. El cartel, ¿no? Que ha hecho el área de propaganda. La filosofía en el manga. Bueno, recuerdo que es a partir de las 8:30 en el Centro Idealia. Esto está en Avenida Pablo Iglesias 134. Siempre voy al 36, no, 34. Bueno, este tipo de personajes, ¿no? Sí, estos son los Caballeros del Zodíaco, que mucha gente lo hemos visto. O sea, no tanto, ya nuestra generación pilló casi la última fase, pero tiene mucha filosofía, mucho simbolismo y la verdad que es interesantísimo. O sea, los personajes, todas sus armaduras, todo aquello, cada cosa tiene un significado.
vais a basar un poco en fin. Sí, vamos a hablar, para vamos a mañana hablar la de ellos. conferencia. Sí, como muchas veces usando símbolos, basándose en mitos, se pueden expresar ideas que en todas las civilizaciones se han usado y también que expresan la inquietud del ser humano, ¿no? Y siempre el superarse a sí mismo, el luchar, el superar las debilidades que uno tiene para defender algo más grande, que en este caso es la humanidad. Tienen que salvar la humanidad, independientemente de su vida. Eso, unos dibujos chulísimos, Daniel, Sí. ¿eh? O sea, el dibujante o los dibujantes... Sí, la estética es muy particular. Dicen que la creadora original se inspiró en Disney, dicen. Sí. Por eso, por ejemplo, lo de los ojos tan grandes, que has visto que para ser japoneses tienen unos ojos enormes. Sí, es cierto. Y- Es un anhelo, ¿no? Por parte de los japoneses. Sí, será una cosa muy... Pero como ves, se inspiran en constelaciones, en Sí. criaturas mitológicas. Es muy evocador. Es todo un lenguaje muy evocador. Bueno, oye, gente, lo preguntaba antes, pero ahora lo voy a hacer públicamente ya que estamos en la entrevista. ¿Suele acudir gente más o menos joven a este tipo de conferencias? Esto lo habéis impartido en más de una ocasión, ¿no? Sí. Y no solamente en Almería, también comentabas que también En Alicante. En Alicante. ¿Y responde el personal? Sí. ¿Le llama sí, la sí. atención? Sí, bastante. Las dos que hemos hecho, bastante gente joven. O sea, tanto la anterior, que fue el año pasado, si no me equivoco, hace 2 años ya, aquí en Almería, en el Centro Idealia, como en el Congreso de Filosofía en Alicante, fue bastante gente. Haciendo preguntas, fue muy interesante. En general, la gente se queda un poco sorprendida de cosas que ha visto durante toda la vida, porque esto es una serie de televisión. Sí, claro, está Y claro. darse cuenta de en qué se ha inspirado, de dónde viene, qué mensaje tiene, qué enseñanza hay detrás, es curioso, porque muchas veces lo vemos automáticamente y no caemos en la cuenta de que tiene mensaje interesante. La filosofía está, me da la impresión que es más presente de nunca. El otro día escuchando una cuña, creo, radiofónica, incoleccionable, que se vende en los kioscos acercando a los grandes nombres, a los grandes filósofos, Platón, Aristóteles, Sócrates y demás. Digo, yo, mira qué Efectivamente. curioso, que esto lo hablo yo con el amigo Antonio Burgos más de una ocasión. Ajá. Por cierto, hablando de Antonio Burgos, esta tarde se presenta a las 8:30 ese curso de filosofía práctica, ¿no? Habitual, que va a ser Antonio el que imparta la historia. ¿Tú por qué te acercaste a la filosofía? Por lo menos, ¿qué te llama la atención a ti, Filipa? El preguntarme, o sea, el intentar entender también, para mí, el sentido de la vida. O sea, para mí el por qué estoy aquí, cómo puede ser útil y también cómo me puede mejorar cada día. O sea, realmente el descubrir claves para mejorarme y cada vez ser mejor, superar defectos, o sea, ser a lo mejor, siempre decimos anhelar, siempre hemos dicho quiero ser alguien, quiero ser mejor de lo que soy ahora, ¿no? Entonces descubrir herramientas de poder hacerlo, a mí eso me llamó mucho la atención. Esa es una herramienta, ¿no? A través Sí. de la filosofía. Sí. Exactamente. Sí, práctica. De hecho, yo creo que hay una doble vertiente, es decir, uno siempre dice, ¿cómo puedo mejorar yo y cómo puedo mejorar mi mundo? ¿No? Porque por mucho que mejore uno, si no lo vuelca luego hacia el mundo, se queda como cojo, ¿no? Entonces siempre hay una vertiente individual y una vertiente colectiva. Y yo creo que eso es lo que nos lleva a querer hacer algo, a querer ser mejores, a buscar. Alguien puede pensar que eso son palabras muy bonitas, pero sí que es cierto que cuando se llevan a la práctica, por lo menos uno las tiene en cuenta para sí mismo y las comparte, esto funciona. Sí, o sea, efectivamente eso tiene que ser con práctica. O sea, una cosa es siempre la teoría, Claro. pero es practicar día a día y es lo que dice Daniel, ¿no? Creo que es automático, o sea, el trabajo interno de mejorarse, de trabajarse, automáticamente se va transformando el mundo en que estamos alrededor, ¿no? Porque, por ejemplo, si tendemos a ser egoístas y queremos cambiar eso, sin darnos cuenta, pasamos a ser generosos con los demás. O sea, pero eso también, el querer. Si uno quiere, podemos hacerlo. Tenemos un periodo de cambio que quizá la filosofía encuentre de una vez por todas su hueco en esta sociedad actual, ¿no? Daniel. Eso esperamos, ¿Sí? eso esperamos. Eso esperamos, sí. Para los interesados, recuerdo, 8:30 mañana en el Centro Idealia. Filosofía en el manga, que hay más cosas en común de lo que uno puede pensar, ¿sí? Totalmente. Bueno, lo van a explicar en más profundidad. Mañana esto ha sido solamente un pequeño acercamiento, cuatro pinceladas. Gracias por la visita, Filipa. A usted. Hasta la próxima. Sí. ¿Vendrás otro día? Sí. Vendré, sí. ¿Para hablar de qué, por ejemplo? ¿De qué otra cosa me podías contar? Bueno, del seminario de cómo vencer el miedo. ¿Cómo vencer el miedo? Sí. Ah, eso es muy interesante. Sí, que ese también lo imparto yo, por ejemplo. Adelántanos un poquito sobre eso. Lo que me ha gustado es cómo vencer el miedo. Pero Sí, ¿el miedo a qué? ¿A todo en general? A todo, o sea, Bien.
la parte más psicológica. Bueno, el seminario consta de dos partes. Una parte más física, ¿no? Un poco cómo actuar también si nos pasa algo, entonces nociones de defensa personal, cosas básicas. Sí, sí. Y después también los miedos psicológicos, que en el fondo saber que tenemos miedo, que es normal, pero que eso no nos impida de realizar algo que tenemos que hacer. Entonces, con ejercicios prácticos, en dinámicas de grupo, que cada uno se vaya dando cuenta qué miedos tiene y qué herramientas le sirven para superarlos. Por ejemplo, aquello del miedo a hablar en público. Por ejemplo, claro. ¿No? ¿Por qué? Primero analizarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno tiene inseguridad en sí mismo, cree que los demás lo van a evaluar y entonces, o es tímido. Entonces, primero analizar los porqués y ver qué virtudes, qué cualidades hay para poder superar eso. Muy interesante eso. ¿Y eso para cuándo es? Para febrero. No te sé decir la fecha ya realmente. Ya lo contaremos. Lo siento. Daniel, gracias. Gracias a ti, Joaquín. Que vaya bien. Hasta la próxima, ¿vale? Muy bien, Bueno. muchas Muchas gracias. gracias. Nos acercamos de nuevo a la pintura, a una galería de arte que está en la calle Granada número 80, donde también imparten taller, es algo muy interesante, y donde el amigo Manuel Domínguez, que es el artista, el pintor, nos atiende una nueva exposición. Última salida, Juan Domínguez. Adelante.